Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, bendiciones para todos mis hermanos en el nombre del Señor Jesús. Presento mi saludo para todos los amigos que nos acompañan, los hermanos de Honduras también. Hemos clamado al Señor por ustedes y sé que el Señor es todopoderoso para hacer una obra perfecta. Así que un saludo también muy especial para todos nuestros jóvenes de nuestra congregación Ipus Belén. Qué bendición es poder estar aquí celebrando culto al Señor desde este lugar y saber que ustedes también allí están celebrando culto para el Señor Jesús. Así que vamos a continuar en esta noche meditando unos minutos en la palabra del Señor Jesús. Y quiero que por favor busquen en sus Biblias el libro de Efesios capítulo 1, libro de Efesios capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 23. Efesios capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 23. Dice el versículo 19: y cuál grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Quiero que meditemos en esta noche con el tema: ¿qué has hecho con el poder que Dios te ha dado? ¿O qué has hecho con el poder que el Señor Jesús te ha dado? El término poder hace alusión a la capacidad, potestad, autoridad, señorío, gobierno, mandato que ejerce un ser ya sea celestial o humano. Podemos hablar también de que hay entes gubernamentales que ejercen poder. Podemos hablar de que los estados ejercen un poder, entidades ejercen un poder también. Y podemos en esta noche, podríamos entrar en hablar de diferentes tipos de poderes que existen, pero pues el tiempo no nos alcanzaría mucho. Así de que quiero que nos enfoquemos en el poder de Dios, en el poder de Dios. Cuando leemos la palabra del Señor encontramos algo hermoso, y es que allí encontramos un Dios todopoderoso, un Dios que hizo grandes cosas. El apóstol Juan dice: en el principio era el verbo, era con Dios, y el verbo era Dios. Por esa palabra que Dios pronunciaba fueron hechas todas las cosas, porque su palabra tiene todo poder. Así de que desde el querubín que menciona la Biblia acerca de que se rebeló contra Dios y aquellos personajes que él juntó para tratar de llegar al trono de Dios o para tratar de llegar a ese poder, podemos hablar que desde ahí parte la creación de Dios. Desde ahí parte las maravillas que Dios creó en el principio, pero todos conocemos lo que aconteció con este personaje
que trató de llegar al poder de Dios, pero el Señor le hace conocer nuevamente, tal vez porque se ensoberbeció, se le estaba como olvidando cuál era el Todopoderoso, y juntó a una cantidad de ángeles también para que hicieran aquella batalla según él, o tratasen de quitar del trono al Todopoderoso. Pero el Señor le enseña, despojándolo del cielo, que Él es el que tiene todo poder y toda autoridad. Siempre la ha tenido, porque Él es el único Dios del principio. Él es el único que existe por sí mismo. Él no tiene que pedirle permiso a nadie, ni nadie puede tratar de gobernar lo que Él tiene sujeto bajo sus pies, porque Él es el Todopoderoso. Así de que cuando Dios crea al hombre, entonces el maligno hace caer al hombre. Llega y le quita esa relación que tenía con Dios, ese permiso, o digamos esa facultad que tenía de sentir a Dios, el poder de Dios en su vida, la presencia de Dios en su vida. Pero hay algo maravilloso que me llama la atención, y es que Dios, con el transcurso del tiempo, Él fue llamando a hombres con una misión específica, hombres del común, pero con una obra especial. Quiero nombrar algunos de ellos que Dios usó con gran poder. El profeta Jeremías fue uno de ellos. Jeremías, el capítulo 1, el versículo 5 nos habla allí de que antes de que se formase Jeremías en el vientre de su madre, el Señor ya lo había escogido. Antes de que él naciese, el Señor ya lo había santificado, y dice la Escritura que lo puso por profeta a las naciones. Eso quiere decir de que Dios estaba diciéndole a Jeremías de que él lo tenía para usarlo con gran poder y autoridad. Jeremías llega y dice: Señor, pero yo soy niño, no tengo palabras. Pero el Señor le dice: no digas que eres niño, porque yo te he escogido y te enviaré a donde yo quiera que tú vayas, y dirás lo que yo quiero que tú digas. Así de que había una obra que el Señor quería hacer con Jeremías. Y esa obra viene acompañada de todo el poder de Dios. Si no fuese por el poder de Dios, Jeremías estaría perdido. Pero si Dios estaba con él, sería victorioso en todo lo que él se iba a enfrentar como profeta. Hay un pasaje de la Escritura en 2 de Reyes capítulo 5, el versículo 2. Allí nos habla de Eliseo y del profeta, de Eliseo el profeta, y de Naamán el general sirio. Tenía lepra. Y entonces hay algo que me parece interesante antes de llegar más a profundidad, y era que había una jovencita, una señorita hebrea, que había sido cautiva por aquellos asirios o de Siria. Y entonces declara la Escritura de que este general tenía lepra, y escuchó esta muchacha por ahí que la mujer de este general, escuchó esta muchacha que el general estaba angustiado,
que aquel hombre estaba desesperado con su enfermedad. Así de que la muchacha hebrea servía a la mujer de Naamán. Y esta muchacha conocía el poder que Dios tenía. Así de que esta muchacha le dice a la mujer de Naamán: oiga, si llevan a Naamán a Samaria, allí hay un profeta, él puede sanarlo. Una jovencita, una simple jovencita tal vez, aunque la Biblia no declara el nombre de ella, pero yo creo que era una jovencita que había crecido experimentando o viendo las maravillas del Señor Jesús. De Dios, perdón, en aquel entonces, de Jehová en aquel entonces. Así de que ella le habla a esta mujer, y este general entonces procede a ir a Jerusalén y busca al profeta Eliseo. Y allí entonces el profeta Eliseo le dice que se sumerja en el Jordán 7 veces. Y allí pudo ser sanado aquel general por el poder de Dios. Lo que yo quiero que miremos en esta noche es que Dios siempre ha elegido a hombres, personas, para usar con su poder. Dios siempre ha tenido a alguien que le invoque y que crea en Él en determinado momento. Hay otra historia que me llama la atención y es la historia de David, cuando David va y vence a Goliat. El pastorcito David, Primera de Samuel capítulo 17, allí está aquella historia hermosa y declara la palabra del Señor que Samuel llegó al campamento cuando su padre le envió para que fuese a mirar cómo estaban sus hermanos. Y cuando Samuel llegó al campamento, los filisteos y el pueblo de Israel estaban en posición de batalla. Así de que estaban en ese grito de ir a la batalla. Y en ese momento entonces llega un jovencito que no tenía experiencia en ninguna armadura, un jovencito que simplemente venía a visitar o a observar cómo estaban sus hermanos. Pero Dios tenía algo especial con él. Así de que Goliat entonces sale en medio de estos dos pueblos y empieza entonces, como tenía por acostumbrado todas las mañanas y todas las tardes, venir a oprimir al pueblo de Israel. Y venía Goliat entonces y se paraba y decía al pueblo de Israel: ¿quién de ustedes, tan solamente uno de ustedes, que sea suficiente o tenga el valor necesario para hacerme frente? Si ustedes me vencen, si ustedes me matan, los filisteos seremos sirvientes de ustedes. Pero si yo mato al israelita de ustedes, ustedes me servirán a mí. Y declara la Escritura de que los soldados del pueblo de Israel sentían temor cuando Goliat les decía estas palabras. Huían de la presencia de Goliat. Pero un jovencito empieza a preguntar por ahí a los soldados: ¿por qué los soldados huyen de Goliat? Y declara la Escritura más adelante, para avanzar un poco, ya cuando David recibe
aquella respuesta de sus inquietudes de por qué huían de Goliat y de qué darían al hombre que matase a Goliat. Entonces David le anuncia a los soldados de que él iría y vencería al circunciso Goliat. Porque David ve algo y David dice: ¿cómo así de que el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, está huyendo de sus enemigos? ¿Cómo así de que éste viene a desafiar a los escuadrones del ejército de Jehová? Si nosotros tenemos el Dios Todopoderoso. David era un jovencito que creía en el poder de Dios. Así de que llega el momento que David llega donde el rey Saúl. Y Saúl le dice: muchacho, pero usted, ¿qué se va a enfrentar contra Goliat? Si usted es un simple muchacho, ese es un hombre que tiene experiencia militar. Pero David dice: espéreme, yo le digo, cuando yo he pastoreado las ovejas, Dios me ha defendido y me ha permitido matar al león, me ha permitido matar a las fieras, a los osos. Así de que, ¿por qué no creer que si Dios me ha usado para defender a las ovejas, Dios hará lo mismo? Ese personaje es como ese oso, como ese león que yo estoy viendo que será destruido. Así que Saúl le dice: Jehová te bendiga, ve y pelea la batalla. Y sale David al campo de batalla. Y Goliat se viene para encima de David. Y mira a David como un simple muchachito, porque era de apariencia hermosa, cabello rubio. Pero no le miraba, pues simplemente era un jovencito. Y le dice Goliat: hoy daré tu carne a las aves. Y le dice Goliat a David: ¿tú cómo vienes a mí? ¿Por qué vienes con palos? David cogió unas 5 piedritas, se las echó en su bolso. Y David dijo: en el nombre de Jehová me voy a pelear. Y David le dice a Goliat: tú vienes a mí con lanza, con espada y con jabalina. Pero también le dice David a Goliat: hoy daré tu carne a las aves del cielo, y hoy cortaré tu cabeza. Tú vienes a mí con esas armaduras, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice que inició la batalla, y David se preparó, y en el nombre de Jehová lanzó con su honda aquella piedra. Y dice que pegó tan duro en la frente de aquel Goliat que lo derribó, lo tumbó al piso, y fue y le mochó, le cortó la cabeza a Goliat. Y en ese día el pueblo de Israel tuvo victoria y fue y acabó con cuantos enemigos pudo alcanzar de los filisteos. David, el jovencito que Dios usó para libertar a una nación, un solo muchachito, pero que creyó en aquel que es todopoderoso, y que no era la victoria de David, sino que la victoria era de Jehová de los ejércitos, porque Él los defendería. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Josué el capítulo 10, allí nos habla de que Josué estaba enfrentando a sus enemigos,
y se llegó la hora en que el sol iba a dejar de alumbrar. Pero Josué era el líder que Dios había elegido. Así de que declara la palabra de Dios, de que Josué dijo las siguientes palabras: sol, detente, y luna también. Y declara la escritura de que hubo casi un día completo en aquel día que Dios permitió para que Josué y el pueblo de Israel venciera a sus enemigos. Y también dice la palabra de Dios de que en ese día Dios hizo llover piedras grandes sobre sus enemigos, sobre los enemigos del pueblo de Israel. Y aquel día murieron más personajes o hombres con aquellas piedras que los que mató el pueblo a espada. ¿Por qué les menciono estos pasajes? Porque aquí nos relata el poder de Dios en medio del pueblo. Dios está con el pueblo. Así de que para ir ya avanzando, quiero que vengamos al tiempo presente, jóvenes que me escuchan, hermanos que están ahí conectados. La Biblia dice en el capítulo 3 de Génesis, el versículo 15, de que la simiente de la mujer, que es Jesucristo, vendría y le daría en la cabeza a la simiente de la serpiente, que es el diablo. Eso quiere decir de que la iglesia vendría en un determinado tiempo y habría una batalla espiritual, habría una guerra espiritual, de que la iglesia iba a estar ahí en combate, pero de que Dios es el que dará la victoria a la iglesia, porque Él ha vencido. Quiero decirles algo de que el Señor le dijo a sus discípulos las siguientes palabras en Mateo el capítulo 10. Les dio autoridad a los discípulos. Mateo capítulo 10 le dijo en el versículo 1, entonces llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El Señor le dijo a los discípulos, o hay una palabra en el Evangelio de Juan que dice que el que cree en Él cosas mayores hará. Quiero decirle, juventud, en esta noche, usted ha sido llamado, querido joven, con una misión específica que Dios te ha dado. Tú que has predicado la palabra del Señor, tú que has orado en determinado momento por alguien y has sido sano, quiero decirle, ¿qué ha pasado en este momento con el poder que Dios te ha dado el día que fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Que recibiste el poder de Dios. Y quiero hablar con aquellos que han sido bautizados con el Espíritu Santo, pero que no alcanzan a creer de que tienen el poder de Dios para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar la palabra del Señor Jesús. Hay quienes les da temor. No, yo no puedo hacer eso, que vaya el pastor, que vayan los diáconos. Cuando, ¿qué estás haciendo tú con el poder que Dios te ha dado? Tú no te puedes quedar así, porque lo que Dios te ha entregado no es cualquier cosa.
Así de que el consejo en esta noche es: no espere que alguien vaya a orar a tu casa. El Dios que tiene el pastor y todos tenemos es el Dios que usted tiene. El Dios que tienen los diáconos es el Dios que usted tiene. ¿Por qué te da temor usar la palabra si esa palabra que usó Josué en este tiempo tú puedes usar también esa palabra, porque es el mismo Dios de todos los siglos? ¿Por qué no alcanzas a creer? ¿Por qué no alcanzas a comprender la dimensión de lo que Dios te ha dado? Así de que reflexiona por un momento, despiértate de ese estado en que estás, muévete, sacúdete, porque Dios quiere hacer algo, pero necesitas moverte para que el Espíritu Santo y el poder de Dios en ti se vea reflejado en las gentes y puedas alcanzar a personas, puedan ser salvos y puedan recibir sanidad, perdón, sanidad de Dios divina. Así de que ya es la hora, mis muchachos. Créale al Señor Jesús y vamos todos contentos a seguir usando el poder que Dios nos ha dado. ¿Qué has hecho con el poder que Dios te ha dado? Dios les bendiga poderosamente en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar para que esta palabra en esta noche la podamos poner por obra, para que podamos entrar a practicar lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Señor Jesús, poderoso Padre, Dios bondadoso, tú eres todopoderoso, Señor. En esta hora, Padre del cielo, yo te pido por esta juventud del Belén. Dios, hay quienes tienen temor de predicar, hay quienes tienen temor de dirigir un culto, de orar por un enfermo, hay quienes ni tan siquiera desean hacer esto, pero yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, de que tú coloques un despertar en ellos. Oh Dios, que más que sea deseen ser llenos con el Espíritu Santo, Padre, y ahí puedan entonces entender lo que tú tienes, lo grande, lo maravilloso para ellos. En tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Gloria, Señor Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesús. Mis jóvenes, mis amigos, mis hermanos, pensemos en un momento qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado, porque llegará el día en que estaremos delante de la presencia de Dios y Él nos va a decir: ¿qué has hecho con lo que yo te he dado? ¿Si lo aprovechaste o simplemente dejaste pasar la oportunidad? Así que vamos a despedir este culto. Es una bendición muy grande la palabra que hemos escuchado, porque yo sé que a más de uno ha llegado a lo más profundo de su mente y su corazón. Así que vamos a orar despidiendo este culto y que el Señor Jesucristo sea bendiciéndonos a cada uno de nosotros, nuestros hogares, nuestras familias y a nuestros jóvenes que tanto necesitan de Dios. Bendito Dios, Padre Celestial, amado Rey de la Gloria, Señor Jesús. En este momento, Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias por tu misericordia. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande y maravilloso para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das cada día de buscar de tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor, por el poder que nos ha dado cada uno, el poder que tú nos has otorgado, Señor, y la autoridad sobre enfermedades, sobre demonios, Señor Jesús.
Bendito es tu santo nombre, Señor. Ahora te pedimos de una manera muy especial que seas bendiciendo a cada una de las familias, de los hogares que nos están viendo por este medio de Facebook, Señor. Bendícelos de una manera muy especial, Señor, sus trabajos, Señor, sus familias, Señor. En tus manos, Señor Jesús, colocamos toda nuestra vida y todo lo que somos, porque tú tienes el control siempre de todo, Señor Jesús. En tu, Señor Jesús, te pedimos tu fortaleza, tu confianza y tu ayuda, Señor. Y en tu santo nombre toda nuestra vida depende de ti. Gracias te damos, Señor Jesús. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a todos de una manera muy especial.